Jueves, 14 de abril del 2022. Meditación del Evangelio. Juan, capítulo 13, 1 a 15. No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. Comentario breve. Jesús, que es el único Maestro y Señor, adopta una inequívoca actitud de servicio frente a sus discípulos. Lavándoles los pies, el Maestro realiza el gesto más significativo de la condición del siervo que sirve a la mesa. La imagen dice lo que debe ser el servicio de amor hacia todos, incluido Judas. La ambición más profunda de la Eucaristía es la de reunir a los hombres y mujeres animados por este espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: «Tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí?». Jesús le respondió: «No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás». «No», le dijo Pedro, «tú jamás me lavarás los pies a mí». Jesús le respondió: «Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte». «Entonces, Señor», le dijo Simón Pedro, «no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos». Él sabía quién lo iba a entregar, y por eso había dicho: «No todos ustedes están limpios». Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. El capítulo 13 del Evangelio de San Juan narra las palabras de Jesús en el cenáculo. Aunque San Juan omite el relato de la institución eucarística, probablemente porque a la hora de la composición de su Evangelio ya era de todos conocida, por vivida en la Fractio Pagnis, pone, en cambio, una serie de discursos de Jesús de gran importancia dogmática. Prólogo introductorio a la Pasión. San Juan, antes de narrar la humillación de Jesús en su pasión y muerte, antepone un pequeño prólogo en el que destaca la grandeza de Jesús, cómo Él es el único consciente de todos los pasos que da, cómo va libremente a la muerte, cómo tiene el dominio sobre todas las cosas y cómo, por amor a Dios y a los seres humanos, salió de Dios y vuelve así, triunfalmente por su muerte redentora, a Dios. Es característico de San Juan el anteponer estos prólogos a determinados acontecimientos de Jesús para dar el profundo significado de ellos. Tal es la grandeza divina, que Juan quiere destacarlo. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Probablemente evocada por la Pascua y basada en un juego de palabras, está construida la frase introductoria: sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Precisamente Pascua, pesa, significa tránsito o paso. Como, indudablemente, esta cena es la pascual, esta afirmación del Evangelio al decir antes de la fiesta de Pascua crea una de las dificultades clásicas de la cronología de los Evangelios, ya que resulta que Jesús celebraría la cena pascual con sus discípulos, no en la tarde del 15 de Nisan, la Pascua, sino el 14 de dicho mes. Él había venido de Dios y volvía a Dios. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo,
sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios. Judas asiste a esta cena. Es decir, la comida principal, hecha preferentemente hacia la noche. Precisamente la cena pascual comenzaba después de ponerse el sol del 14 del mes de Nisán, según el cómputo del día judío. Por eso, cuando poco después Judas sale de allí, era de noche. Judas tiene ya tramada la entrega y está comprometido en la pasión de Jesús. Con el cinismo del disimulo, para mejor lograr su objetivo, asiste a esta cena pascual. San Juan dice, el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo. Al vincular esta obra al demonio no pretende el evangelista hacer una exclusiva referencia literaria personificada en Satán. Para San Juan, la pasión es un terrible drama entre el reino de Satán, las fuerzas del mal, y Jesús, con su reino de luz. Los seres humanos son los instrumentos de ese mundo satánico. Pero toda esta triple conjura, satánica, sanedrítica y de Judas, contra Jesús no era oculta para él. Es lo que San Juan se complace en destacar y anteponer a esta tremenda tragedia. Sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos, que es el poder conferido a su humanidad sobre todo lo creado, por razón de su unión hipostática, ya que la frase no puede entenderse de la divinidad, poner en sus manos todas las cosas no es darle el poder de la divinidad, sino poder sobre todas las cosas. Si todas las cosas están en sus manos, también lo está Judas. Y si él no lo permitiese, ni el traidor podría entregarle. Él libremente permite que el traidor le entregue, para así cumplir los planes del Padre. Porque sabe que precisamente llegó su hora, la hora que tanto deseó y a la que amoldó sus planes. Sabe también, como se complace en destacarlo San Juan, el evangelista, que él había venido de Dios y volvía a Dios. Esta expresión alude, no a la generación eterna, sino a que él había venido del Padre por la encarnación y volvía, por la muerte y resurrección, al Padre, para ser glorificado con la gloria que tuve cerca de ti antes de que el mundo existiese. Los amó hasta el extremo. Además, la obra que va a realizar en esta hora es una manifestación también de amor insospechado a los seres humanos. Su obra de encarnación y de enseñanza fue obra de amor. Pero ahora dice el evangelista que, como hubiese amado a los suyos, que estaban en el mundo, al fin los amó hasta el extremo. Los suyos contrapuestos al mundo en este contexto, no pueden ser los judíos, ni acaso sean solamente todos los cristianos de entonces. Valorados en este contexto literario del cenáculo, se debe referir a los apóstoles. En todo caso, el evangelista no quiere decir que la obra redentora de Jesús afecte solo a los apóstoles, los que ahora se consideran en su prólogo. Poco antes se expuso la doctrina en la que se habla de la muerte redentora de Jesús, que abarca también a todos los que no son del redil de Israel, es decir, los gentiles. San Juan hace ver cómo la muerte de Jesús es una prueba de su amor desbordado por los hombres. Los amó hasta el extremo. La prueba suprema de este amor extremado la da precisamente con la realización de su pasión y su muerte. El lavatorio de los pies. Se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Solo San Juan relata esta escena. Y la introduce de una manera súbita. Dice que tiene lugar mientras cenaban. Jesús, para ello, se levantó del triclinio en que estaba reclinado, y se quitó las vestiduras. Esta palabra significa, en general, vestido, y preferentemente manto. Luego toma una toalla, eran de lino, lo suficientemente larga que permitía ceñirse con ella. Después echó agua en una jofaina, y comenzó a lavar los pies a los apóstoles, y a secárselos con el lienzo con que se había ceñido. Esta jofaina citada era la denominación ordinaria para usos domésticos, si no es que el evangelista quiere denominar con ella la jofaina propia para lavar los pies a los huéspedes. La toalla con que se los seca era del ajuar que allí había para el servicio. Jesús aparece así con función de esclavo. En expresión de San Pablo, tomó la forma de esclavo. Los apóstoles, reclinados en los lechos del triclinio, tenían los pies, vueltos hacia atrás, muy cerca del suelo. La ronda de humildad de Jesús va a comenzar.
¿Acaso ellos, presa de sorpresa, se sentaron en los lechos, en dirección de sus pies, por donde Jesús iba? San Juan, esquematizando el relato, lo centra en la figura de Pedro, aparte del prestigio de este a la hora de la composición de su evangelio, porque la escena con él fue la más destacada y la que prestaba una oportunidad anecdótica para hacer la enseñanza que se proponía. Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí. Estos dos pronombres acusan bien la actitud de Pedro. Él, que había visto tantas veces la grandeza de Jesús, no resistía ahora verles a sus pies para lavarle el sudor de los mismos. Se negó rotundamente. Pero en aquella actitud de Pedro, aunque de vehemente amor, había algo humano censurable. Y hacía falta que Jesús le lavase y le enseñase algo. Pedro necesitaba someterse en todo a Jesús, lo que era someterse al plan del Padre. No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo. Jesús le respondió, no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. Esto que Jesús exige, lavar los pies, era algo misterioso, pues su hondo sentido solo lo comprendería después. Como del Señor no se registra una explicación precisa en el cenáculo, se refiere a la gran iluminación de Pentecostés, en que el Espíritu les llevaría hacia la verdad completa y con esas luces relatan, varias veces, haber reconocido, comprendido hechos y enseñanzas de Jesús después de esta gran iluminación. No, le dijo Pedro. Tú jamás me lavarás los pies a mí. Pero aquella terquedad de Pedro lleva una seria amenaza. Jesús le respondió, si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Era la excomunión. La frase significa o no ser de su partido o no compartir una misma suerte. Mas para quien ama a Jesús esta frase es irresistible. Pedro, con la vehemencia y extremismos de su carácter, se ofreció a que le lavase no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero no hacía falta esto. Aquello era un rito misterioso y no necesitaban una purificación fundamental, pues todos estaban limpios, juego de palabras que expresa a un tiempo la limpieza física y moral. Pero Jesús destaca ya la primera denuncia velada de Judas, este no estaba puro. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Después que Jesús terminó su ronda de limpieza, más de almas que de pies, pues aquello era una enseñanza, dejó su aspecto de esclavo y, tomando sus vestidos, se reclinó en el triclinio entre ellos. Veladamente les va a hablar de lo que hizo, pues solo lo podrán comprender después de Pentecostés. Jesús les dice: ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Jesús es el maestro y el señor de todos. Así su lección es universal. Dice Jesús: si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Lo que hizo Jesús fue darnos un ejemplo de humildad por caridad. Esto es lo que debemos practicar, la humildad por caridad. Es lo que nos dirá muy pronto como un precepto nuevo: que os améis los unos a los otros. Jesús ha de ser nuestro modelo, nuestro gran y perfecto ejemplo, a Él debemos mirar, para que nuestra vida se parezca a la suya, esto es copiando sus sentimientos, y haciendo todo lo del nuestro, para ir pareciéndose a Él, y así, hacer efectivo el sueño de Dios en nosotros, que seamos hombres buenos como su Hijo Jesucristo. Ejemplo, para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. El discurso de Jesús en la última cena fue una conversación en un clima de amistad, de confianza y, a la vez, el último adiós, que nos da abriendo su corazón. ¿Cómo debió de esperar Jesús esta hora? Era la hora para la cual había venido, la hora de darse a los discípulos, a la humanidad, a la Iglesia. Las palabras del Evangelio rebosan una energía vital que nos supera. El memorial de Jesús, el recuerdo de su cena pascual, no se repite en el tiempo, sino que se renueva, se nos hace presente. Lo que Jesús hizo aquel día, en aquella hora, es lo que Él todavía, aquí presente, hace para nosotros. Por eso no dudamos en sentirnos de verdad en aquella única hora en la que Jesús se entregó a sí mismo por todos, como don y testimonio del amor del Padre. Nosotros, por consiguiente,
debemos aprender de Jesús, que nos dice, les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Debemos aprender de él a decir siempre gracias y a celebrar la Eucaristía en la vida entrando en la dinámica del amor que se ofrece y sacrifica a sí mismo para hacer vivir al otro. El rito del lavatorio de los pies tiene como finalidad recordarnos que el mandamiento del Señor debe llevarse a la práctica en el día a día, servirnos mutuamente con humildad. La caridad no es un sentimiento vago, no es una experiencia de la que podemos esperar gratificaciones psicológicas, sino que es la voluntad de sacrificarse a sí mismo con Cristo por los demás, sin cálculos. El amor verdadero siempre es gratuito y siempre está disponible, se da pronta y totalmente. Oración. Señor, partirás solo, sin nosotros, tus amigos, para afrontar la lucha suprema del enemigo. Partirás solo porque no podemos seguirte antes de que hayas vencido a aquel que nos divide. Pero nos encontrarás en lo hondo de tu soledad, y nosotros te encontraremos en el fondo de nuestra humillación. Nosotros no sabemos cuál es la hora más dulce y pura del amor, si la que nos reúne juntos, confiados y descansados sobre tu pecho, o la que nos dispersa en la noche perdidos y abatidos de tristeza. Pero si tú, desde tu lejanía de condenado a muerte, te vuelves un momento a mirarnos, percibiremos en la luz de tus ojos una chispa del insondable misterio que hoy nos pesa en el corazón y que mañana contemplaremos sin velos en el rostro del amor. Amén. Para la lectura espiritual. El día de Jueves Santo se celebra la memoria de la primera vez que nuestro Señor tomó el pan y lo convirtió en su cuerpo, tomó el vino y lo transformó en su sangre. Esta verdad requiere de nosotros una gran humildad, que solo puede ser un don suyo. Me refiero a esa humildad de mente por la que conocemos la verdad de que lo que antes era pan ahora es su cuerpo y lo que antes era vino ahora es su sangre. Por eso nos arrodillamos para honrar a Jesús en el Santísimo Sacramento. Sucesivamente, cuando se ora ante el altar de la reserva, nos damos cuenta de cómo estamos unidos a Él en el sufrimiento del huerto de Getsemaní, tan cercanos a Él como María Magdalena cuando lo encontró en el huerto el primer domingo de Pascua. Este hecho es el que nos causa más extrañeza. El día de Jueves Santo, evocamos también cómo nuestro Señor, durante la última cena, se levantó y se puso a lavar a los pies de sus apóstoles y, con este gesto, nos mostró algo de la divina bondad. Jesús nos revela en qué consiste lo divino. Jesús lavó los pies de sus discípulos para mostrar las atenciones y la gran bondad que Dios tiene con nosotros. Es un pensamiento maravilloso que podría ocupar nuestra mente y nuestras plegarias. Si esta bondad divina puede manifestársenos, ¿qué podremos hacer nosotros a cambio? No deberíamos igualar esta dulce bondad suya, que rebosa amor por nosotros, y brindar la misma bondad y el mismo amor. Esto demostraría que el amor, la caridad cristiana, no es solo una palabra fácil, sino algo que nos lleva a la acción y al servicio, especialmente al de los pobres y al de cuantos pasan necesidad. El Señor los bendiga. Amén.